Un placer saludarles nuevamente. Aquí estamos una vez más, hermanos, a la luz de las Escrituras. Un programa, hermanos, que les invita a estudiar la palabra del Señor. Justamente como dice el título, a la luz de las Escrituras. Necesitamos, hermanos, cada día estudiar la palabra del Señor de la mejor forma posible. Que Dios bendiga sus vidas. Les saludo a cada uno de ustedes también. Estamos ahí también por el Facebook de la radio, ¿ya? Radio.cuadrangulares, ¿ya? Y así que es un placer saludarles y poder invitarles a que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Así que vamos entonces inmediatamente, hermanos, a pasar a las Santas Escrituras. Ahí vamos a ver algunos detalles que tenemos que observar ya. Hermanos, me refiero, vamos a trabajar ya hoy día con el capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, parte 2. Ya, en este caso de los versículos 11 en adelante del capítulo 2, ¿ok? Vemos, hermanos, acá entonces el trabajo de Jesús en su gente, hermanos, a través de la circuncisión espiritual, y que fíjate, hermano, que fue ilustrado por el bautismo. Dice, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces la mayoría de los cristianos, hermanos, los colosenses, eran gentiles, los cuales no habían, físicamente no habían sido circuncidados, ¿ya? Entonces, pero Pablo les asegura que ellos no fueron ciertamente circuncidados, pero en un sentido espiritual, lo cual es mucho más importante, hermanos, que una circuncisión física. Entonces los cristianos colosenses tuvieron que lidiar con una gran variedad de falsas enseñanzas. No solamente ellos tenían ideas erróneas acerca de Jesús, pero ellos también tenían ideas erróneas acerca de la circuncisión. Entonces aparentemente ellos fueron enseñados de que ellos debían ser circuncidados. ¿Pero para qué? Para estar bien delante de Dios. Entonces obviamente Pablo les sale al encuentro y deja muy claro que ellos fueron circuncidados, ¿cierto? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, echarlo de vosotros, dice, ¿no? Entonces parece probable que los falsos maestros le daban un gran valor a la circuncisión. Claro, los falsos maestros de aquella época le daban un valor increíble a la circuncisión y trataban de imponerlo a los colosenses, no como algo indispensable para la salvación, en cuyo caso Pablo los hubiera atacado definitivamente en este punto, sino como algo que les confería una mayor santidad, ¿entiende? O sea, eran más santos cuando se circuncidaban. Eso enseñaban los falsos maestros de aquel entonces. Entonces, nuestra circuncisión espiritual significa el de echar de vosotros al viejo hombre. Y fíjate, hermano, que esta palabra, en el original, echar de vosotros, es un compuesto doble. O sea, denota, hermanos, el echar fuera, el quitarse algo. De hecho, la imagen, hermanos, es la de descartar o estar despojándose de una ropa sucia. Eso significaba echar de vosotros. Dice, también fuisteis circuncidados. Aquí, hermanos, se muestra un hecho histórico definitivo. ¿Ya? Este era su conversión. ¿Me entienden? Entonces, la circuncisión interna del corazón. Cuando uno de ellos se convertía, había una circuncisión interna del corazón por las cuales ellos entraron en la bendición del nuevo pacto. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, vemos, hermanos, que cuando dice en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Entonces Pablo dice que estos cristianos gentiles encontraron esa verdadera circuncisión en su bautismo. O sea, los cristianos no necesitan ser circuncidados hoy día. ¿Ya?
O sea, lo que necesitamos hoy día es ser bautizados. Sabemos que, que el bautismo no tiene que ver con la salvación, obviamente. Es un acto de obediencia de lo que sucedió y lo que pasó con nosotros. Así que nosotros necesitamos ser bautizados, ¿me entiendes? Para seguir avanzando en el cristianismo. Y de hecho, aún en el Antiguo Testamento se admite que hay dos tipos de circuncisión. La del cuerpo y la del corazón, según Deuteronomio capítulo 10, ¿no? O Jeremías 4:4, Ezequiel 44:7 también. Entonces, un bautismo sincero muestra, hermanos, que una verdadera circuncisión del corazón ha tomado lugar. O sea, cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor. Entonces, cuando dice sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. O sea, el bautismo responde a la circuncisión, pero no la ilustra, obviamente, ¿ya? Aún así, el bautismo sí ilustra nuestra identificación. Lo que hace el bautismo es ilustrar la identificación con la muerte y la resurrección de Jesús. Nosotros fuimos sepultados con Jesús, sepultados bajo el agua. Nosotros también hemos sido resucitados con Él y resucitados del agua, ¿no? Entonces, es como si Pablo escribiera, la circuncisión no es importante. Lo que es importante es la circuncisión espiritual que Jesús practica en la vida de todo creyente. Entonces, si tú quieres una ceremonia, ¿no es cierto?, que marque esta transformación espiritual en tu vida, que era lo que hacían antiguamente con el tema de la circuncisión, bueno, observe el bautismo, pero no la circuncisión. Ya no era necesaria en ese, de la época de la iglesia hacia adelante. Entonces, ya que Pablo hizo una conexión, hermanos, entre el bautismo y la circuncisión, bueno, nos falta ciertos teólogos, ¿no es cierto?, que dicen que ya que únicamente, ¿no es cierto?, los bebés eran circuncidados. Así que únicamente los bebés debían ser bautizados, ¿ya? Entonces, hermanos, pero esto empuja demasiado la analogía de Pablo entre la circuncisión y el bautismo, y falla en el ejemplo del bautismo en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, vemos que el énfasis del verso no es una analogía entre la circuncisión y el bautismo. Ese concepto, ¿no es cierto?, aun cuando es complicado, es prontamente descartado, ¿ya? Y el pensamiento cambia al del bautismo, al simbolizar la participación del creyente en la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando dice mediante la fe en el poder de Dios, esto demuestra, hermanos, de que Pablo entendió de que el poder de la regeneración no estaba en el bautismo, ya, o era recibido en el acto del bautismo, pero era recibida mediante la fe en el poder de Dios. Eso hay que tenerlo claro, hermanos, porque me he enterado por ahí que hay algunas iglesias, incluso evangélicas, que presionan y obligan, ¿no es cierto?, a esto de bautizarse, que creo que es un mandamiento, es algo que hay que practicarlo, pero no tiene que ser presionada y obligada, ni tampoco, ¿no es cierto?, impuesta para que podamos ser salvos. No tiene que ver con eso, ¿no? Entonces aquí vemos, hermanos, cómo ya en los versículos 13 al 15, vemos la obra de Jesús en su agente a través de la obra en la cruz. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, estos versículos, hermanos, este es el lugar de cualquier persona antes de que haya resucitado. Dice, y vosotros estando muertos. Claro, este es el lugar de cualquier persona, ¿no es cierto?, antes de que haya resucitado con Él, mediante la fe, en el poder de Dios. Entonces, como
como Pablo lo describió en Colosenses capítulo 2, verso 12. Antes de que tuviéramos una nueva vida, nosotros estábamos muertos. Eso tiene que quedar claro. Antes de que una persona viniera a una vida nueva en Jesús, ellos no eran personas enfermas que necesitaran un doctor. Ellos ellos eran personas muertas que necesitaban un Salvador. Claro, como nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, necesitábamos no un doctor, un Salvador. Entonces, a nosotros no solamente se nos dio vida, ¿ya? Pero os dio vida juntamente con Él. O sea, ¿es verdad de que Él nos dio vida de entre los muertos? Claro, claro. Él nos dio el perdón de los pecados y nos impuso justicia, ¿cierto? Y todas estas cosas son preciosas, pero ven que no estamos contentos con ello. Nosotros hemos recibido al mismo Cristo. El Hijo de Dios ha sido derramado en nosotros y nosotros le hemos recibido y nos hemos apropiado de Él. Entonces, cuando dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, entonces, antes de que tuviéramos nueva vida en Jesús, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Ya? Entonces vemos que una transgresión es un tipo específico de pecado, el sobrepasar un límite, ¿cierto? Somos muertos porque sobrepasamos los límites de Dios en nuestro pecado y rebelión. Entonces, cuando Él dice, os dio vida juntamente con Él, nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Eso tiene que quedar claro. No podemos darnos vida a nosotros mismos, pero Dios nos puede dar vida juntamente con Jesús. Nunca podemos obtener vida apartados de Jesús. Nunca. Cuando dice, aquí vemos el nuevo nacimiento, dice, os dio vida y también nos dio limpieza. Cuando dice, perdonando todos nuestros pecados. Entonces van de la mano como parte del nuevo pacto. Obviamente, y como fue profetizado, hermano, en el Antiguo Testamento, y también, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice perdonándoos, esta es una palabra, fíjate, hermanos, que en el original, tiene que ver con esta palabra de charis, que tiene que ver con la palabra gracia. Es charizomai. Es una forma verbal de la antigua palabra griega charis, fíjate. O sea, somos perdonados por gracia, fíjate. Cuando dice perdonados, somos perdonados por gracia. Entonces, cuando Él dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿ya? Entonces vemos que el acta de los decretos es una lista de nuestros crímenes o nuestra deuda moral delante de Dios. Entonces, una deuda, hermanos, que ninguna persona imperfecta podía pagar, pero sí podía ser anulado por medio del pago de un hombre perfecto. ¿Te fijas lo que hizo el Señor? Que en este caso era el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver un poquito el término acta. Es una palabra genérica de un documento escrito. ¿Ya? Es una palabra genérica, como dije. Déjame mirar algo. Ya. Vemos, hermanos, que ha sido entendido de varias maneras esto del tema del término del acta, ¿no? Algunos lo toman en un sentido legal y dicen que representa cargos en contra de un prisionero, o una confesión para hacer mal, el cual el prisionero ha hecho. Otros lo toman en un sentido financiero, lo ven como una deuda o un libro contable que muestra que estamos en una bancarrota, que estamos en bancarrota delante de Dios. Entonces, de cualquier forma, esto significa, hermanos, que el documento que una vez nos condenó, ahora es apartado del camino, ¿no es cierto?, al ser clavado en la cruz. Entonces, cada uno de los 10 mandamientos ha sido como si fuera unido con el resto para levantar un dictamen en contra de nosotros. Entonces, se pudo también decir que Él tomó el documento, ordenanzas y todo, y la esclavó en la cruz como un acto de desafío triunfante, hermanos, en los rostros de aquellos chantajeantes poderes, ¿no es cierto?, que lo estaban presentando en contra de los hombres, en contra de las mujeres,
ya en orden para poder controlar su alianza. Entonces, hermanos, la antigua palabra griega, anulando, es una palabra compuesta de la palabra ungir y del prefijo que significa completamente. O sea, la idea es de que algo fue completamente anulado. Completamente anulado. Y en el antiguo mundo, el término, fíjate hermanos, que era usado como el de blanquear una pared. ¿Te fijas lo que hizo el Señor? Que cuando dice que anuló, es como blanquear una pared o el de cubrir una pared con oro. ¿Te fijas? Esto significa, hermanos, que las acusaciones en contra de nosotros fueran completamente anuladas y cubiertas. Entonces, hermanos, es increíble como el apóstol Pablo coloca unas imágenes muy impresionantes cuando habla de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, hermano, que Jesucristo borró la letra de las ordenanzas que estaban en contra nuestra, tal como lo hemos traducido, borró entonces la lista de cargos que establecida todas nuestras deudas, ¿no es cierto? Todas nuestras deudas autoadmitidas, una lista de cargos basada en las ordenanzas de la ley. Y aquí hay dos palabras que son muy interesantes, ya que las podamos analizar. Cuando dice la palabra para escritura a mano, o lista de cargos, ¿no es cierto? Habla de un cheirografon, que en este caso significa un autógrafo, pero su significado técnico, o un significado que todos entenderían, era una nota de mano firmada por un deudor reconociendo su deuda. Es casi exactamente como llamamos, es como un pagaré. En este caso, los pecados de los hombres habían acumulado una vasta lista de deudas con Dios, y se podría decir, hermanos, que los hombres definitivamente reconocieron esa deuda, ¿sí? Pero también está la palabra para borrar, que también, hermanos, en el original es entender esa palabra, es entender la asombrosa misericordia de Dios. Cuando en el fondo dice que Él las borró. La sustancia sobre la que se escribían los documentos antiguos, ¿ya? Era el papiro. Usted sabe que era el papiro. Y una especie de papel hecho, ¿no es cierto?, con la médula de la espadaña, o también era la vitela, que una sustancia hecha de pieles de animales. Entonces, ambos eran bastante caros y ciertamente, hermanos, no se podían despreciar, porque eran muy caros, y la tinta antigua no contenía ácido, reposaba sobre la superficie del papel y no lo mordía, por así decirlo, como suele ocurrir con la tinta moderna, ¿no es cierto?, que se impregna. ¿Ya? Entonces, a veces un escriba, como dije, como era muy caro todo el tema, un escriba, para ahorrar papel, usaba papiro o vitela sobre los que había escrito, ¿no es cierto? Cuando hizo eso, ya en este caso tomó una esponja y limpió la escritura, debido a que estaba solo en la superficie del papel. Entonces la tinta se podía borrar, entonces, y quedaba como si nunca se hubiese escrito nada. ¿Se fija el detalle? Como si nunca hubiese habido escritura ahí. Entonces, hermanos, Dios en su asombrosa misericordia desterró el registro de nuestros pecados. Eso como que, así como un papiro de los antiguos, y borró, hermanos. Desterró el registro de nuestros pecados tan completamente que fue como si nunca hubiera sido. O sea, no quedó ni rastro. Entonces, hermanos, eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque es increíble lo que el Señor hizo con nosotros cuando dice clavándola en la cruz. Jesús no solamente pagó por el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, sino que Él también la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Él hizo todo lo posible para asegurarse, hermanos, de que el acta de los decretos que había contra nosotros ya no pudiera acusarnos nunca más. Eso lo encuentro extraordinario, precioso. Entonces Pablo, mirando a la cruz, vio el título, ¿no es cierto?, que expresaba los cargos en contra de toda la gente de Jesús. El código escrito que estaba en su contra, descalificándolos, ¿no es cierto?, del amor de la nueva era. Y fue Dios, y no Pilato, hermanos, el que puso allí al mismo Señor. Entonces nosotros recordamos, hermanos, que las acusaciones del crimen de Jesús fueron clavadas en la cruz y fueron colgadas sobre su cabeza, ¿ya? Ya que nos identificamos con Jesús en su muerte, en la cruz. Es como si el acta de los decretos que había contra nosotros fuera también clavada en la cruz. De la misma manera, hermanos, que lo fue la acusación en contra de Jesús. De hecho, arriba de la cruz había un letrerito que decía Jesús, el rey de los judíos. Esa era en el fondo la acusación, aparentemente, que era falsa, contra Jesús. Pero ahí estaba clavado, ¿cierto? Todo lo que cada uno de nosotros hizo o practicó en la vida antigua antes de conocer al Señor. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades. Otro aspecto de la obra de Jesús en la cruz es que despojó a los principados y a las potestades. Y estos rangos de los seres angelicales hostiles, hermanos, no tienen las mismas armas para usar en contra de los cristianos que los cristianos tenemos para usar en contra de aquellos que no están en Jesús. Entonces, los más grandes poderes terrenales en aquel tiempo, que era Roma, ¿no es cierto?, con el gobierno más poderoso, y también estaba el tema del judaísmo, que era la religión más poderosa de aquella época, hermanos, conspiraron para poner al Hijo de Dios en la cruz, ¿cierto? Entre los dos se pusieron de acuerdo, y estos poderes enojados, ¿cierto?, por el reto impuesto a sus soberanías, dice que lo desnudaron, lo dejaron al desprecio del público y celebraron un triunfo sobre él. Aquí Pablo nos muestra otra vez la paradoja de la cruz, que el Jesús victorioso tomó los poderes espirituales que controlaban los poderes de la tierra y él los desnudó y los puso en afrenta pública y triunfó públicamente, hermanos, sobre ellos. Eso que es increíble, hermano. Nosotros solamente no nos podemos imaginar cómo Satanás y cada demonio atacó a Jesús mientras él colgaba en la cruz en nuestro lugar, como si él fuera un pecador culpable. Mientras él estaba colgado allí, atado, ¿cierto?, de pies y de manos, ya en una aparente debilidad, ellos imaginaron que ellos le tenían a sus pies y se arrojaron, ¿no es cierto?, a él con intenciones muy perversas y hostiles, pero lejos de sufrir su ataque sin resistencia, él lidió con ellos y los dominó, desnudándoles su armadura en la cual confiaban, y le retenían, hermanos, en lo alto, con sus manos extendidas, mostrando el universo, en este caso al universo, su propia impotencia y su propia fuerza invicta. Entonces, hermanos, Pablo escribió en otro lugar que si los gobernantes de esta era, o los poderes espirituales de las tinieblas y sus representantes terrenales, hubieran sabido lo que sucedería en la cruz, ellos nunca hubieran crucificado a Jesús. Ellos en el fondo se estaban derrotando solos y ni siquiera lo sabían. Entonces, cuando hablamos en contra del creyente, hermanos, ¿qué armas poseen los espíritus demoníacos ahora? Si ellos fueron despojados, excepto por su habilidad de engañar, ¿no es cierto?, y el de crear temor. Y estas son armas efectivas, hermanos, que no son tangibles,
Entonces los espíritus demoníacos, hermanos, solamente tienen el poder en nuestra contra, lo que nosotros le damos, ¿no es cierto?, cuando nosotros creemos en sus mentiras. Entonces las armas están en nuestras manos, hermanos, no en la de ellos. Nosotros veremos un día, ¿no es cierto?, el miedo que ellos nos tenían a nosotros. Entonces Pablo, cuando dice triunfando sobre ellos, Pablo usa una frase similar en 2 Corintios 2:14, donde él tenía en mente el desfile de victoria romana, donde un general victorioso dirigía a sus cautivos derrotados por las calles en triunfo. Y tal vez Satanás por un momento pensó que él había ganado en la cruz, pero la victoria del infierno fue convertida en derrota, ¿cierto? Lo cual, dice, despojó a todo enemigo espiritual que pelea en contra de aquellos que viven bajo la luz y el poder de la cruz. Entonces, la exhibición pública, cuando habla de la exhibición pública de los espíritus demoníacos derrotados, hace su derrota de lo más humillante que fue posible. Entonces Cristo en esta imagen es como el general conquistador. Los poderes y autoridades son el enemigo conquistado, exhibido, ¿no es cierto?, como el botín de la guerra ante todo el universo. La muerte de Cristo no solamente nos otorgó perdón, hermanos, también manifestó poder. No solamente canceló la deuda, fue el gran triunfo y un triunfo glorioso. Entonces, hermanos, recuerdo una película, hermanos, cuando me parece que se llamaba Aquiles o algo así, ¿no? Cuando este hombre pelea con Héctor, ¿no es cierto?, y lo derrota. Y me acuerdo que en su carro, ¿no es cierto?, él le amarra un pie, hermanos, y lo exhibe públicamente por todos lados. Era prácticamente su botín. Eso hizo el Señor Jesús. Mostró que Él era conquistador. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso, hermanos, porque es bueno nuestro Rey, es muy hermoso nuestro Señor. Entonces, hermanos, también quiero enfatizar, ¿no es cierto?, aquí, cuando dice los versos 16 al 17, dice, hermanos, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿ya? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir para el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto nadie os juzgue. Aquí sabemos, hermanos, que es importante cómo conecta, dice, por lo tanto, conecta esta idea, ¿no es cierto?, con la idea anterior, ya que Jesús ganó tan gloriosa victoria en la cruz, hemos de dejar que nadie os juzgue en comida o en bebida o en ningún otro asunto relacionado, hermanos, con el legalismo. Así que una vida que está centrada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz no tiene lugar para el legalismo, ¿ya? Sería verdaderamente absurdo para aquellos que han cosechado el beneficio de la victoria de Cristo, que se pongan voluntariamente bajo el control de los poderes que Él ha conquistado. O sea, es complicado, por ejemplo, que algún cristiano comience, ¿no es cierto?, a guardar un montón de leyes, ¿cierto?, que estaban ahí y que eran sombra de lo que iba a venir. Nosotros ahora estamos de acuerdo a la Escritura, a la palabra, a cómo, ¿no es cierto?, hacernos dueños de la verdad que es Cristo y luego aplicarla a nuestras vidas. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, hermanos, la ley del Antiguo Testamento tuvo ciertas provisiones que son eliminadas con Jesús, con respecto a tales cosas como la comida, los días de reposo. No significa que esas leyes eran malas, simplemente que eran sombra de lo que ha de venir. Y una vez que el cuerpo, que en este caso Jesucristo, ha llegado, ya no necesitamos más la sombra. Y este punto es claro, y días, comida, al ser guardados bajo la ley de Moisés, ya no son obligatorios, hermanos, en el nuevo pacto con la gente. La sombra ya ha pasado, la realidad ha llegado. Así que ahora para el cristiano todas las comidas son puras en el sentido, y cuando oramos por ellas las santificamos
y todos los días le pertenecen a Él. Entonces los cristianos son libres para mantener una dieta, ¿no es cierto?, adecuada, y de observar el día de reposo si le place. O sea, cualquiera puede decir, ya yo no como cerdo, no como esto, puede hacerlo. Y si quiere guardar un día, guárdelo. No hay nada de malo en esas cosas. Pero ellos no pueden pensar que una cierta dieta o guardar un día de reposo nos va a acercar más a Dios. Ellos no nos pueden juzgar, o no podemos juzgar a otro hermano o hermana que no guarde tales leyes. Por eso es que es importante que cuando tú haces algo, no se lo impongas a los demás. Entonces las regulaciones del judaísmo fueron diseñadas para el periodo cuando la gente de Dios consistía de una unidad racial, cultural y geográfica. Y estas reglas simplemente son puestas fuera de fecha, ahora que esta gente se está convirtiendo en una familia a nivel mundial, que es la iglesia. Ellos eran la sombra que proyectaba al nuevo tiempo que se aproximaba, que era la época de la iglesia, la era de la gracia. Es como si, le pongo un ejemplo, a ver, es como si en la Segunda Guerra Mundial había mujeres, por ejemplo, que se habían casado hace poco y su esposo tenía que ir a la guerra. Y ella colocaba y mantenía una foto, siempre una foto ¿cierto?, de su esposo, y ahí lo recordaba y andaba con la fotito para todos lados. Pero llegó un tiempo en que se terminó la guerra y la esposa va a recibir a su esposo con la fotito siempre ahí en la mano. Pero cuando, hermanos, llegó el esposo, ¿qué cree usted que hizo? ¿Miró la foto? No, la foto la dejó lejos, hermanos, y lo que hizo fue aferrarse a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Llegó su esposo y fue y lo abrazó y lo besó porque ya no necesitaba la foto. Ahora estaba él. Eso es lo que pasó con nosotros, ¿entiendes? Entonces, hermanos, Pablo reprende el falso misticismo, ¿no es cierto?, de la herejía de los colosenses. Nadie os prive, dice, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos que estos aspectos de afectando humildad y el culto a los ángeles era parte de la falta de enseñanza que preocupaba a los cristianos colosenses. Es por esto que Pablo toca de nuevo estos temas a través de la carta a los colosenses. Entonces el antídoto para estas falsas enseñanzas es simplemente más de Jesús. Buscar a Jesús lo que más podamos, exaltándolo a Él sobre los ángeles y cayendo en cuenta de que por su obra terminada no hay nada que se pueda tomar orgullo alguno. Entonces, esto es por decir, los herejes probablemente insistían en que su culto a los ángeles, en lugar de al Dios Supremo, era una expresión de humildad de su parte. O sea, trataban de mostrar humildad, así como que eran espirituales, buscando a los ángeles, imagínense. Y obviamente, hermanos, como dije, pareciera que encontró una expresión de humildad cuando le daban el culto a los ángeles, y es por lo tanto esa humildad la cual causa que el hombre piense que no es digno de entrar en compañerismo con Dios, y por lo tanto es movido a rendir culto a los ángeles. Entonces, estaban totalmente equivocados. Nadie hace a nadie más espiritual, excepto la relación, acercándose al Señor, haciéndose de la cabeza, que en este caso es Jesús. Eso nos hace verdaderamente espirituales. ¿Ya? Entonces, hermanos, increíble cómo describe la arrogancia espiritual de los falsos maestros, entremetiéndose, dice, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Ya? Que Dios nos ayude y nos guarde de la arrogancia, de la arrogancia espiritual, hermanos. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿ya? Y vanamente hinchado. Entonces dicha pretensión es caracterizada por una vanidad vacía,
la hinchazón del orgullo intelectual de aquellos que lo hacen. Así que, hermanos, vemos ya, terminando ya los versículos del 20 al 23, Pablo reprende la esencia del legalismo, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os metéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad a cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿ya? Entonces, esta es una perfecta descripción de una religión legalista, definida mayormente, hermanos, por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Entonces el cristianismo es una religión moral. Tiene límites morales definidas, sí. Pero con respecto a su fundamento, el cristianismo es una religión, ¿no es cierto?, de acción, ¿cierto?, que positiva, ¿no? Entonces, habéis muerto, cuando dice habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. El recordar esto es la llave de poder vivir por encima del legalismo. Nuestra identificación con Jesús en su muerte y en su resurrección es nuestra fundación para nuestra vida cristiana, y no el de guardar las leyes que estaban así establecidas, ¿no? Cosas que dice que se destruyen con el uso. Entonces esas son cosas que llegan a un fin en el mismo acto de ser usados. El manejarlos, el comerlos, el tocarlos, implica su destrucción. El alimento, una vez que se come, deja de ser alimento. Y estas no son las cosas más importantes. Estas cosas no son las máximas realidades. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude en esto. Todas las reglas legalistas pueden tener cierta reputación, ¿no?, de sabiduría, pero no hay valor real en ellas. El legalismo no restringe a la carne, ¿ya?, pero alimenta a la carne de una manera sutil y poderosa. De hecho, el ascetismo, no sé si había escuchado esto, el ascetismo más riguroso puede coexistir con un orgullo espiritual insufrible. Una de las obras de la carne más sutiles, ¿no es cierto?, e intratables. Entonces, en este caso, el ascetismo, hermano, era una cosa increíble. Ellos se abstenían de ciertas cosas, de ciertas situaciones, se negaban a muchas cosas y creían que con eso, hermanos, ellos agradaban a Dios. O sea, aquí no se trata de abstenerse de un montón de cosas. Se trata, hermanos, de lo que Dios está haciendo con nosotros. No solo Él convirtió nuestras vidas, no solo nacimos para Él, sino que Él nos va santificando. Recuerda que la santidad es imputada y también es progresiva, va avanzando lentamente hacia nuestras vidas. Así que, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos vemos entonces mañana. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Hermanos, espero que puedan compartir el estudio, que puedan darlo a sus amigos o a aquellos que están discipulando, no sé. Hágalo para que podamos ir aprendiendo un poquito más. Amén. Voy entonces a terminar con Facebook y enseguida sigo un poquito más con el tema de la radio. Bendiciones, hermanos.